Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank you más cinefans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final, vamos. El anuncio tomó a todos por sorpresa en medio de un ambiente ya cargado de rumores, miradas incómodas y silencios tensos. Maasine, sin hacer mucho ruido, aceptó la oferta de protagonizar una nueva serie. Una decisión que para algunos fue una jugada estratégica y para otros, una huida calculada. Lo cierto es que el contrato se firmó casi al mismo tiempo que las tensiones entre ella, Feng y Nevin alcanzaban su punto más alto. Nadie imaginaba que la actriz tomaría distancia de la noche a la mañana. Pero a veces, la mejor respuesta es un cambio de escenario. Quienes conocen bien a Maasine aseguran que llevaba semanas analizando propuestas. Sin embargo, esta oferta llegó justo cuando los conflictos se hacían más visibles. Algunos allegados cuentan que su círculo más íntimo la animó a aceptar. «Aléjate del ruido», le dijeron. Y ella no lo pensó dos veces. Un nuevo guión, un equipo distinto y, sobre todo, un plató lejos de la ciudad. Todos los ingredientes para respirar aire fresco. El rumor de que Maasine buscaba esta oportunidad para poner tierra de por medio no tardó en encenderse. En los pasillos se escucharon preguntas incómodas. ¿Quiso alejarse de Zeng? ¿No soporta más a Nevin? Las respuestas, como siempre, se reparten entre especulaciones y frases sin confirmar. Lo único claro es que su agenda dará un giro radical. La actriz pasará largas temporadas fuera de la capital. Para algunos, esta es la mejor forma de silenciar los comentarios que se dispararon en los últimos meses. Cada visita inesperada de Nevin, cada roce con Zeng, cada mirada cruzada. Maasine parecía cansada de ser parte de ese triángulo no declarado. Con este contrato, da un golpe sobre la mesa. Su carrera, dicen, vuelve a ser la prioridad. En la productora del nuevo proyecto no caben en sí de emoción. Saben que contar con Maasine es una garantía de titulares y seguidores. Su nombre genera expectación, controversia y fidelidad del público. Un combo perfecto para disparar la promoción de cualquier serie. Y más aún si se filtra que detrás de sí hay algo más que ganas de trabajar. Mientras tanto, Zeng permanece en un silencio que también habla. Algunos compañeros de set dicen que lo vieron distraído tras enterarse de la noticia. Que no comentó nada frente a las cámaras, pero que su mirada se volvió más seria. Él, que siempre se ha mostrado protector con Maasine, parece digerir la idea de trabajar sin ella en el mismo plató. Una rutina compartida que se rompe de golpe. Nevin, por su parte, se muestra imperturbable. Al menos de puertas afuera. Sus allegados aseguran que ven este cambio una victoria silenciosa. Menos motivos para aparecer por el set, menos rumores de pasillos y menos tensión acumulada. Sin embargo, nadie descarta que surjan nuevos motivos para el roce. Los fans, siempre atentos, reaccionaron con mensajes de apoyo y también con preguntas. Algunos celebran que Maasine vuelva a encabezar un proyecto grande, lejos de todo el caos. Otros, en cambio, especulan que la actriz se está rindiendo a la presión. En cada publicación suya, los comentarios se mezclan, aplausos, teorías y consejos no pedidos. El equipo técnico de la nueva serie ya se prepara para recibirla. Se dice que el rodaje arrancará en una locación apartada, donde el acceso de la prensa será mínimo. Una estrategia para proteger la intimidad del elenco y alejar cualquier sombra de escándalo. Maasine, cuentan, pidió discreción absoluta. Quiere enfocarse en su papel, en su texto, en volver a disfrutar de su trabajo.
Detrás de bambalinas, se susurran otras razones que justifican su partida. Algunos aseguran que Maasine quiere reinventarse, probar otro registro actoral, desprenderse de la etiqueta de actriz polémica que le colgaron sin querer. La nueva serie, dicen, tiene un guión que la desafía. Y eso es justo lo que buscaba. Mientras tanto, las preguntas siguen girando alrededor de su relación con Zeng. ¿Habrá una despedida fría? ¿Mantendrán contacto? ¿Volverán a coincidir en otra producción? Nadie tiene respuestas claras. Lo que sí se sabe es que el equipo anterior ya siente su ausencia antes de que se marche. Su energía, para bien o para mal, marcaba cada jornada de grabación. En el círculo de Zeng hay quienes temen que este cambio le afecte más de lo que admite. Aunque evita hablar de ello, algunos amigos comentan que se siente expuesto. Que perder a Maasine como compañera podría tambalear su propia motivación. Y que los pasillos del set no serán iguales sin esas charlas improvisadas entre toma y toma. Maasine, por su parte, se muestra calmada cuando alguien le pregunta por lo que deja atrás. Con una sonrisa breve y una frase calculada, responde que cada proyecto tiene su ciclo. Y que ahora es tiempo de abrir otra puerta. Prefiero trabajar donde pueda crecer tranquila, repite a quien insista demasiado. Para Nevin, el nuevo proyecto de Maasine también significa un respiro. Sus visitas a plató, tan comentadas por la prensa, se reducirán a cero. El famoso triángulo deja de ser visible, aunque muchos digan que las heridas quedan. Algunos cercanos insisten en que ella seguirá vigilando cada paso, aunque sea a la distancia. La productora apuesta fuerte por mantener todos los detalles en secreto. Aseguran que quieren centrarse en la historia y no en los rumores. Pero la realidad es que Maasine siempre arrastra titulares consigo. Y cada semana lejos de Zeng y Nevin dará lugar a nuevas versiones, nuevas preguntas, nuevas teorías. Para Maasine, este movimiento es una declaración de principios. Demuestra que, pese a todo lo que se dice, todavía tiene el control de su destino profesional. Que no se deja encasillar ni manejar por presiones externas. Que cuando decide algo, lo hace de forma contundente. El tiempo dirá si este proyecto la libera de la tensión que la rodeaba. Si logra concentrarse solo en su guión y dejar a un lado los comentarios de pasillo. Por ahora, sus fans celebran que haya dado un paso que muchos esperaban. Y que lo haya hecho justo cuando más difícil parecía. Porque, a fin de cuentas, en el mundo del espectáculo cada partida es también una forma de empezar de nuevo. Y Maasine lo sabe mejor que nadie. Que el emoji de esta noticia sea rosa rosa. Nos vemos en los comentarios.